Queridos amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4BTV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en México, en este día miércoles 28 de septiembre del año 2022. Muy agradecido con ustedes si nos comparten el programa, si nos dan un like y también, pues, pónganle la recomendación del día de hoy es que esta entrevista nos va a aclarar muchas cosas y nos va a dar conocimientos muy interesantes sobre un tema que en México y prácticamente en el mundo es novedoso, la sismohidrología. Y obviamente este tema lo vamos a enfocar a nuestro país. Pero primero las preguntas que se tienen que hacer es qué es, en qué consiste esta rama del conocimiento que salvo un grupo de la Universidad de Harvard y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, en su campus de La Paz, en Baja California Sur, pues muy pocos científicos han realizado en otras partes del mundo. Y en nuestro país, el proyecto Fluctuaciones Estacionales y Cíclicas de los periodos dominantes del suelo del Valle de México, un postulado de cambio, que postuló precisamente la alumna de maestría Aide Asi Heimeyer en el programa de Ciencias de la Frontera 2022, pues dio origen a dos hipótesis únicas en su tipo. Mire, uno, existen cambios estacionales en la frecuencia de los temblores, como lo es septiembre para la Ciudad de México, su época de lluvias, y usted sabe lo que sucede últimamente en septiembre aquí en nuestro país, en la Ciudad de México. Y este conocimiento que a su vez permite generar nueva información respecto a las implicaciones que esta certeza representa para el riesgo sísmico en el Valle de México. Y la segunda gran hipótesis, amigos y amigas, que genera este estudio, pues son los métodos sísmicos encargados de medir el ruido y que se basan en procesos complejos con metodologías maduras, pues se ha descubierto que son muy eficientes para calcular las variaciones hidrológicas de las cuencas. Es decir, que no solamente se están utilizando o se pueden utilizar para buscar agua, sino también para entender por qué nos estamos quedando sin agua. Y bueno, mire, estos temas apasionantes los vamos a platicar hoy con el doctor Roberto Ortega Ruiz, quien realizó sus estudios en la Universidad de San Luis en Estados Unidos, en donde obtuvo el premio al mejor trabajo de investigación en el año de 1988. Su especialidad es peligro sísmico y estudios de sismicidad utilizando la Big Data y la Machine Learning. Fue profesor en la Universidad del Paso, Texas, de 2001 a 2003 y es investigador del CICESE en La Paz desde 2003 hasta la fecha, hasta el día de hoy. Ha trabajado en proyectos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Geofísica y Vulcanología de Roma en Italia, la Universidad de Estrasburgo en Francia y la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Actualmente responsable de diversos proyectos en el South California Earthquake Center y en el CONACYT. También participa en los posgrados del Instituto Tecnológico de La Paz y del CICESE en Ensenada. Es asesor en peligro sísmico para los mapas del centro de Estados Unidos, en Italia y Baja California Sur, y también es miembro de la Unión Geofísica Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y de la Sociedad Sismológica de América y la American Geophysical Union. Pues bienvenido, doctor. Un enorme placer recibirlo aquí, que en Cuatro Vientos, que es su casa. Y vaya tema, vaya tema. ¿Por dónde quiere empezar, doctor Ortega, por favor? No, pues a lo mejor por el principio de qué es lo que pasó, ¿no? Tal vez porque cómo uno llega a estudiar cosas de este tipo, ¿no? Porque yo realmente como científico, pues una pregunta muy válida que me hice es si realmente eh, eh, en un lugar como la Ciudad de México, eh, si, si en cada mes del año íbamos a recibir o se iban a tener los mismos daños. Esa fue una pregunta científica muy válida. Y de ahí surgió todo lo demás. Entonces pues yo me quedaba pensando en eso nada más. Si realmente en enero, en diciembre y en cualquier momento, y en ese entonces
la pregunta me la hacía porque pues ya había temblado varias veces en septiembre y ahorita vuelve a temblar, pero eso ya es otra cosa, ¿no? En el inicio era, eh, realmente vamos a tener los mismos daños en cualquier época, independientemente de cuáles sean las causas. Y de ahí surgió todo lo demás, ¿no? Y pues mis primeros resultados, como que uno buscándole, pues no fueron muy buenos, como suele suceder. Los Ujú. resultados me dieron que no, que van a dar los mismos daños. Es decir, los periodos dominantes no cambiaban, que era un punto que yo estaba seguro que iban a cambiar, porque veía todos los indicios que debió de haber cambiado algo y no cambiaba. Y, y pues de ahí le fui siguiendo, ¿no? Pero realmente la pregunta más lógica era esa. Si en cualquier día del año, que temblara el día que sea, porque todo el mundo sabe que puede temblar en cualquier época del año. Ahora, la pregunta después era si hay preferencia de que tiemble más en septiembre, que es otra cosa, pero en ese momento, sabiendo que puede temblar en cualquier día del año, mi pregunta lógica es, ¿van a haber daños iguales en cualquier época, en cualquier mes? Y, y pues me encontré que los daños van a ser iguales independientemente de la época del año. Entonces, pues digo, pero ¿por qué si está variando tantas cosas en el subsuelo? Y pues de ahí fuimos trabajando hasta que pues de repente descubrimos que lo que estábamos midiendo pues era la cantidad de agua que en Mm. su momento entraba y salía, ¿no? Y fue cuando empezamos a trabajarlo sin saber realmente que otro grupo que estaba en ese entonces en la Universidad de Harvard hacía lo mismo, pero lo mismo, nada más que por suerte nos encontramos en una plática y pues ya empezamos a platicar entre los dos grupos, ¿no? Aquí lo curioso es que lo hacíamos técnicas diferentes y lo veíamos a diferentes escalas también, nada más que queríamos, utilizábamos las mismas observaciones y pues nos enriquecimos, ¿no? Y Ujú. fue ahí donde vimos bueno, ¿por qué no mejor lo que sí observamos, que son los cambios de agua? Pues, ¿por qué no mejor le damos una buena, cómo decirle? Pues, un buen uso a esa información. Y entonces, pues ya me enfoqué mejor a estudiar un poco, pues las características del agua y dejé un poquito de ser tan sismólogo y tratar de ser más un hidrólogo, un hidrogeólogo para entender qué veía, ¿no? Y de ahí Ujú. nació esa línea que sí, efectivamente, hemos visto que hay algunas personas que hacían lo mismo casi al mismo tiempo, ¿no? Eso fueron los inicios, digamos. Oiga, doctor, y ya para ese momento que usted estaba haciendo el planteamiento de estas hipótesis, de buscar la respuesta sobre estos planteamientos que estaba usted haciendo con relación a lo que usted estaba observando y a lo que usted comenzaba a cuestionar y a relacionar, ¿ya existía como ciencia la sismohidrología? Realmente, como ciencias, está tan inicial que nada más hay muy pocas personas que la han postulado, porque son los que quieren trabajar un poco en el medio ambiente, ¿no? Y no, realmente la estamos postulando como una línea muy padre donde utilicemos la información sísmica. Es decir, pues obviamente las ondas sísmicas pues atraviesan el medio de la Tierra, pero si hay agua, pues hay un cambio que nosotros somos capaces de verlo, ¿no? Porque lo que tenemos son aparatos arriba que le llamamos los sismógrafos, ¿no? Y pues Ujú. no es lo mismo que haya un acuífero y que haya agua o que el acuífero no tenga agua y luego se llena. Entonces, lo hemos venido acuñando como una parte intermedia entre trabajar con problemas de agua
pero usando datos sísmicos, ¿no? Entonces, no es muy claro que vaya a aprender como tal, pero sí hubieron un par de observadores que le llamaban sismohidrología, y lo cual me pareció muy divertido, muy padre, muy bonito darle un nombre a estas líneas interdisciplinarias. Sí. Sigue desarrollándose esta línea de conocimiento con este nombre. ¿Ha variado? ¿En qué otras partes, aparte de Harvard y aquí CICES en La Paz, se está trabajando en estas áreas, en estos postulados, en estas hipótesis, doctor? Sí, bueno, no creo que el término sea así como muy relevante porque pasará un poco que realmente lo que es novedoso es añadir el conocimiento del agua hacia los fenómenos que estamos observando. Entonces, lo que sí está realmente pasando es que ya a partir de hace unos 3 años, eh, sí se incluye mucha información del agua a través del estudio de la sismología, ¿no? Y entonces, eh, pues hay un grupo grande en Europa, sobre todo en Bélgica. Los japoneses recientemente presentan trabajos muy interesantes. Y en la India, donde ya añaden el componente importante del agua para, para dos cosas, para estudiar los acuíferos, como es mi intención, pero el otro está más interesante por la época, ¿no? Para estudiar la influencia que puede tener el agua en la generación de sismos. Otra vez regresaría a otro punto que es diferente, ¿no? Así es, Entonces, claro. entonces yo estaba tratando de ver si en el año iba a haber más destrucción, pero nunca me hice la pregunta si las variaciones del año iban a haber más sismos. Eso yo equivocadamente con el 99% de los sismólogos, como nos enseñaron, es que los sismos pues pueden caer en cualquier época del año. Ahora ya no, espero no decir una tontería porque el 99% de mis colegas mexicanos van a decir pues, que los sismos caen en cualquier parte del año. Yo estoy convencido que no es así. Digo, a lo mejor estoy sesgado porque es una cosa que estudio mucho, pero ya llevaba yo más de 5 años estudiando esta problemática. Y pues se vino la enorme coincidencia del 19 de septiembre, ¿no? Entonces, eh, hay muchas razones por las que podemos ver que sí hay mucha preferencia de los sismos en septiembre, y también por qué no lo hemos podido ver, porque es tan difícil ver que hay una relación más mensual. Eso, la razón realmente es porque hemos equivocadamente, y lo digo porque así pasó, pensado que cada año hay una tasa, es un promedio constante, y siempre hacemos esa corrección. Entonces, cuando publicamos los famosos catálogos, siempre los publicamos, sobre todo para peligro sísmico, los corregimos y obligamos, simplemente por nuestros códigos de cómputo, a que parezca que no hay preferencia mensual. Entonces, ahorita los japoneses que se empezaron a dar cuenta de que sí hay preferencia mensual, entonces es momento de volver a revisar nuestros Claro. 200 años de catálogo. Eso es la verdad. Para poder entender a más detalle esta hipótesis de que las lluvias podrían estar relacionadas en ciertas temporadas del año, en ciertos meses del año, con la presencia de más temblores, de mayor o de menor intensidad. Eso ya lo determina incluso también el mismo rompimiento, ¿no? La misma estructura que choca y que se destruye en el subsuelo. Pero para tener conocimiento y entender un poco mejor, ¿qué se supone estaría sucediendo en esta relación lluvias con temblores?
si es que en este momento se puede establecer esa relación ya con una mayor precisión y una mayor certeza. Ay, qué buena pregunta. Y deja decirte por qué es tan buena pregunta, porque la respuesta que han estado dando en los medios para descartar esta hipótesis, y con justa razón, claro, tienen toda la razón del mundo, ha sido que le llaman es humedad muy superficial de los primeros 600, 700 metros, y los sismos pues ocurren a 10 kilómetros, 12 kilómetros. Evidentemente no hay comparación, tienen toda la razón los colegas, eso es lógico, ¿no? Pero hay dos puntos que tenemos que recordar, además que la estadística, ya viéndola con mucho detalle, dice otra cosa, pero hay dos puntos. El primero, la corteza vive, siempre está en un estado de esfuerzos crítico. Y eso significa que con el primer cambio, un cambio tan menor, excesivamente menor, en el cual le haces algún cambio, la corteza rompe, llamémoslo así. La corteza inicia ya el fracturamiento. No se requiere de unos esfuerzos tremendos para que se generen sismos. Son esfuerzos súper pequeñitos. Siempre está a punto de romperse y eso es lo que lo hace difícil o muy difícil saber cuándo le toca, porque es como un vaso que ya lo rompimos, le dimos mucho, 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 y de repente no hacemos nada y solito vemos cómo se destruyó. Esa situación de estar viviendo en su estado crítico ha causado grandes problemas. Entonces, es un punto. La corteza está en su estado crítico. Pero el segundo punto es que el agua no se va a percolar hasta los 15 kilómetros. Eso es muy claro. No va a entrar infiltración de agua. Lo que sí va a pasar es que el agua pesa y pesa muchísimo el peso del agua. Es como si pusiéramos arriba en nuestra azotea y pusiéramos una alberca. Vamos a cambiar, y es poca agua y es poco volumen, pero el peso es enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con ese contenido de agua, cambiamos un montón de cosas en su propiedad, sobre todo algo que nosotros le llamamos que es presión de poro, pero es que empieza a sentirse más frágil realmente por tanto peso, ¿no? Y cuando ocurre este aumento en la presión de poro o cuando se siente ya más frágil, entonces siempre tiende a estar muy cerca de la ruptura, independientemente de cuánto le añadimos, ¿no? Ahora, si esto ocurre mediante ciclos y en la época de lluvias, habrá temporada de lluvias que no pase nada, pero la estamos debilitando, estamos acercando ciertos patrones en el cambio y realmente lo que sí pasa es que sí tenemos eventos que ocurren un poco más en época de septiembre, pero esos eventos, mucha gente dirá, ah, pues son realmente pequeñitos. Lo que pasa es que hay otra ley en la sismología que se llama la ley Gutenberg-Richter, del famoso Richter, donde también sabemos que hay una relación entre chicos y grandes, es decir, entre magnitudes, y evidentemente va a haber un momento que también ocurra un evento grande, ¿no? Esta combinación, digamos, tan juego de dominó, es lo que lo hace muy interesante, ¿no? Porque una cosa va disparando a otra. Entonces, esa es un poco Claro. la idea, sí. Doctor, se me ocurren aquí, con esto que me está diciendo, dos preguntas. La primera es, ok, entonces, evidentemente parece ser que el cambio climático ha provocado intensas sequías en el norte de la República, pero también la presencia de una cantidad mayor de ciclones y huracanes en el sur y el centro de la República, que en el caso de Baja California, en la península, nosotros estamos viendo que cada vez se acercan más a la porción norte estos huracanes, estas tormentas, con gran cantidad de lluvia, al norte de la península, hacia donde estamos nosotros, en Ensenada, en San Quintín, en Tijuana, en Mexicali. Este año en particular, dos tormentas generaron lluvias muy intensas en Baja California, en el norte de Baja California.
cosa que anteriormente no lo veíamos. Yo estoy aquí viviendo en Baja California desde 1979, a finales. Pero lo que sí hemos visto es que hay una generación de mayores tormentas tropicales, huracanes y ciclones en las regiones del sur, centro del Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de México, y que están generando obviamente mayores lluvias, lluvias mucho más intensas, y obviamente las precipitaciones pluviales son cada vez más y más voluminosas. Y esto, no sé si ustedes de alguna forma han relacionado la presencia de más lluvia superficial, ahorita que hablando por superficial, lo que usted acaba de mencionar, esa capa, ¿no? Que es la que realmente se inunda, la que realmente se anega, la que realmente contiene el agua, pero que genera mayores presiones hacia el interior de la Tierra, hacia el interior de la corteza, y en las zonas de choque, donde ya hay de por sí, por el mismo movimiento de las placas tectónicas, ya hay presiones inmensas que terminan en los rompimientos que generan los temblores. Podría de alguna forma también hacernos prever que a mayores lluvias provocadas por el cambio climático, podríamos entonces comenzar a ver con mayor frecuencia en ciertas regiones del planeta y mayores temblores de diversas magnitudes. Esa es la primera pregunta. Me gustaría, si es posible, me la pudiera contestar y yo le formulo la segunda. Y otra vez, qué buena pregunta, porque eh, voy a, voy a contestar, porque qué bueno que preguntaste sobre el huracán. Eso, una anécdota que tuvimos en La Paz. En el 2017 estábamos todos esperando un huracán, el Henriette, el 1 de septiembre. Y como pues marca la protección civil, pues tiene uno que estar muy bien resguardado, pero adentro de sus casas. Entonces, estábamos todos adentro de la casa, cada quien esperando que entre el huracán. Y a las 8 de la noche ya todo estaba listo porque ya se empezaba a escuchar y que empieza a temblar durísimo. Entonces, inmediatamente se activan los siguientes protocolos. Salte de tu casa. Ahora, ¿cómo te sales de la casa cuando estás en medio del huracán? O te quedas o te sales, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo de esa situación porque dice, bueno, pues ¿cómo quieres morir? ¿Aplastado o volando? Entonces, me dio pauta a trabajar un poco de la relación de huracanes y sismos, ¿no? Y obviamente descubrí una enorme también cantidad de casos similares donde existen los famosos stormquakes, que son sismos que están provocados ahora sí verdaderamente por los cambios de presión, que es diferente porque es diferente y que lo generan los huracanes. Entonces empieza a haber ya todavía más información porque no es la única. Y luego ya, si le sumamos el cambio climático, vamos a encontrar otro fenómeno que es muy conocido en Oklahoma, donde al empezar a inyectar agua, aquí sí hay hipercolación, ahí sí es colación, sí se puede, pero a través de varios años, entonces ya es otro régimen diferente. Uh-huh. Y genera sismos también muy grandes. Pero esto es por la transmisividad hídrica, es hidráulica, es la transmisividad hidráulica que puede llegar a tener varios años en los cuales sí va a haber una relación muy directa por culpa de que zonas donde no estaba drenando y no estaba entrando el agua, empiezan a cambiar nuevamente sus características elásticas, que son las importantes. Y en Oklahoma fue simplemente porque inyectaban agua, ¿no? Inyectaban agua y pasaron años y bueno, empezó a ser una zona sísmica después, ¿no? Entonces, pues la respuesta son muchos elementos. Están el que llueva donde nunca había llovido, genera
genera cambios importantes en sus características, sobre todo de una cosa que llamamos el coeficiente de fricción interna. Entonces, Claro. es como si lubricáramos la falla y pues ahí se resbala, ¿no? Creo que el ejemplo más claro de eso viene siendo lo que sucede con la famosa extracción de petróleo y Perfecto. gas con el fracking, ¿no? Es exactamente el mismo problema. Por favor. ¿Eso es qué, perdón? Exactamente. Es exactamente el mismo problema. Sí, o Es sea, lo mismo. inyectamos agua y eso hasta el rato, y eso está totalmente documentado científicamente y periodísticamente. En Estados Unidos se dio intensivamente el fracking. ¿Y qué sucedió? Que comenzaron a encontrar movimientos y hundimientos que anteriormente no se daban. Exactamente. Ese es el problema. Ese Eso. es el problema. Uh-huh. La segunda pregunta tiene que ver también con los lugares en donde se están dando las fracturas y se generan los epicentros de los temblores, que son a grandes profundidades. Y finalmente, la transmisión de las ondas, que pueden generar temblores de mayor o menor intensidad, algunos imperceptibles, y bueno, lo que sucede en la Ciudad de México, me imagino, y el Valle de México debe ser un ejemplo muy claro de estudio, para estudiarlo precisamente, porque sabemos que las condiciones del Valle de México, por sus antepasados lacustres, generaron también un suelo que es muy susceptible también a amplificar y acelerar los eventos sísmicos que se dan a distancias superiores a los 100, 200 kilómetros de la capital del país. Esto está relacionado con el área de investigación que ustedes están realizando, porque tengo entendido que, por lo que yo leía de su trabajo, de lo que publicaron a finales de agosto, nos hicieron el favor de proporcionar la información a través del CICESE, de la área de comunicación, todos @CICESE, a quien agradecemos también la posibilidad de tener esta entrevista gracias a la gente de todos @CICESE. Bueno, vemos que pues también ese puede ser también un argumento de los sismólogos tradicionales, en que dicen, bueno, pero oye, es que el sismo se dio en la placa de Cocos, allá frente al estado de Guerrero, en Michoacán. De allá, pues las lluvias no fueron tan intensas. Sin embargo, se mueve. Sin embargo, se mueve. ¿Hay algún vínculo entre cómo después de lluvias intensas en septiembre, agosto, septiembre, en el Valle de México, que genera las condiciones ideales en el subsuelo, en el estrato, de los 40, 50, 80 centímetros de filtración, cuando hay un temblor a 250, 300 kilómetros de distancia a la capital y que genere aumentos en la intensidad y la velocidad con la que se sienten los temblores, las ondas con las que viajan allá, las ondas sísmicas provocadas en el epicentro? Curioso que más o menos por ahí, Eva, mi pregunta original cuando quise, algo así es, ¿no? Bueno, porque hay varios asuntos. Uno de ellos, el referente mundial, digamos, para estudiar la amplificación de sitio es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo soy originario de allá, aunque ya llevo muchos años viviendo en Baja California Sur, pero soy originario de la ciudad y todo el mundo sabe que lo estudia todo el mundo, el Valle de México, así que era lógico mundial. era lógico que hay que estudiarlo de esa manera. Entonces, no irnos a otra parte, además pues somos mexicanos. Y sí, de alguna manera ahí estaba mi pregunta un poco similar a esa, ¿no? Vamos a ver qué tanto hay este cambio y estos efectos que se están viendo al año. Aquí la respuesta es no, no hay ninguna diferencia. Es decir, no, eso es lo que encontramos y la primera es especie de decepción que teníamos. No existe de ninguna manera. Pensábamos nosotros que como veíamos cambios en una parte de la rigidez que está relacionada, más bien le llamamos la velocidad sísmica, pero es otra cosa. Pensábamos verlo, no lo encontramos, no hay.
y así es la ciencia. Ok. ¿No? Sin embargo, eso les abrió un nuevo campo de investigación. Ah, claro, bueno. Porque Bueno, entonces ustedes empiezan a utilizar aparatos que tradicionalmente y por muchos años y que han madurado, como lo mencionan ustedes en su investigación, en su resumen que presentan a los medios de comunicación, estos aparatos han madurado y ustedes comenzaron a utilizarlos para checar esta primera hipótesis. Y de repente se encuentran con que en realidad estaban ustedes buscando ruidos y encontraron que estaban agua. encontrando el agua. Y no nada más encontrar el agua, sino la forma en cómo esta agua en el subsuelo se mueve, se Sí, vacía o se llena. ah, Y eso claro. genera una nueva hipótesis que ustedes se la están planteando al CONACYT a través de este programa que les dejó la oportunidad de sacar adelante el primer proyecto, que parece ser que está a unos 2 o 3 meses de concluir, pero también le abren la posibilidad de ustedes en CICESA, invitar a otros científicos mexicanos y creo que de Estados Unidos a meterse ya en el estudio de las cuencas como generadoras de conocimiento para saber por qué nos quedamos sin agua en la Ah, por superficie. supuesto. A ver, por favor, esto está, a mí A también me ver, fascinó. Esto quiero pasaron lo muchas cosas cuando uno hace este estudio. Uno de ellos, bueno, existen formas de conocer que estábamos viendo agua porque existe un satélite que pasa cada mes que se llama el GRACE y el GRACE-4 de la NASA, de la JPL, que es un satélite que está exclusivamente dirigido a medir entrada y salida de agua, muy bien calibrado, pasa un gravímetro, de hecho son 2 satélites simultáneos muy interesantes que checan si siempre viajan a la misma velocidad y van checando si entre ellos se están millonésimas de, no sé, de mediciones que hacen para ver si se juntan o se separan o no sé cómo funciona, pero sí entregan su información mensual y está calibrado para ver si el subsuelo está sacando o quitando agua. Entonces nuestros resultados eran idénticos, pero no eran al tamaño satelital, sino eran a un tamaño local exclusivamente. Y ahí fue muy interesante que lo que veíamos eran asuntos que, por ejemplo, abajo de sitios de rocas donde habían volcanes, había agua. Y eso dices, pues no puede ser. Los volcanes ya son un poco viejos, no es que sea magma ni nada, es agua. Y hicimos una comparación de los geólogos y la gente especialista, y ellos sí estaban seguros que había un segundo acuífero y lo pudimos probar. Entonces, lo que estábamos haciendo realmente era contar el número de acuíferos que había. Acuífero es realmente, en una cuenca puede haber varios acuíferos, son los diferentes niveles estratigráficos donde se acumula el agua, ¿no? En estratos se acumula. Entonces, contamos los 4 acuíferos que había en la parte y podíamos ver más bien cuáles estaban sobreexplotados, cuáles se vaciaban y cuáles se vaciaban muy poco. Y eso es a veces un poco difícil de calcular. Lo que podíamos ver es cuál era el acuífero que estaba más sobreexplotado que el otro. Y la idea de este tipo de trabajos es saber balancear, saber ser más sustentables y no explotar tanto a aquellos que realmente están sufriendo mucho. Entonces, lo que estamos tratando es, por ejemplo, en casos donde yo vivo y ustedes también, son zonas muy desérticas. Y lo que estamos tratando es encontrar la profundidad de los acuíferos y darle un balance mejor al aprovechamiento del agua al estar encontrando y contando los acuíferos que se encuentran gracias a que medimos con sismógrafos los datos, ¿no? Entonces, realmente la idea real en todo momento es que esté aplicada para las necesidades sociales y en este caso que no nos quedemos sin agua y apoyar un poco en el balance de
a qué profundidad vamos a perforar, en dónde es mejor perforar, y Ujú. hacer el cálculo total de cuánta agua tiene nuestra cuenca, para de esa manera, como tenemos todos estos cálculos, decir, pues tampoco la sobreexplotemos, ¿no? Ser muy cuidadosos en que año tras año tengamos agua. Toda esta es la verdadera finalidad de este tipo de trabajos de sismicidad e hidrología. Esa es la verdadero punto fundamental que será pues a muy largo plazo, unos 10 años de trabajo para una cosa de estas. Sí, porque uno empieza a imaginarse de inmediato que si se tiene un avance importante en esta área del conocimiento, pues caramba, podrían comenzar a darse respuestas desde la oficialidad, desde las políticas públicas del gobierno, para comenzar a tener un enfoque también diferente, más técnico, más apegado a lo que dice la ciencia y la tecnología, para atender los grandes problemas que tenemos en algunas cuencas, en donde, por ejemplo, la del río Colorado, por ejemplo, en donde tenemos graves problemas ya eh, por la escasez del agua superficial y de alguna forma este conocimiento también se podría aplicar en los estados norteños y en aquellas regiones donde, bueno, obviamente la California Sur sería otro lugar ideal para poner en práctica este conocimiento, estas técnicas, aplicarlas y conocer qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal para sostener, ¿sí? A las cuencas en una situación que nos permita saber qué hacer cuando están llenas y cuando se vacían, doctor. Aquí, ¿Cuánto tiempo cree usted que tendríamos los mexicanos, en este caso? No sé si en otras partes del mundo se está haciendo esto, salvo el caso de Harvard, pero es que, pues, parece ser un conocimiento revolucionario totalmente en el aprovechamiento sustentable y sostenible del agua. yo creo que aquí el punto en el cual nosotros tuvimos mucha suerte, o no sé cómo platicar este punto, que ya va hacia políticas públicas. Entonces, aquí ya nos separamos un poco como investigadores y ese deseo enorme que tenemos todos los investigadores de ser escuchados para que nuestro trabajo eh, ya sea divulgado Sí, digamos, trasciende a la proyecte y sociedad, pues. trasciende. Tuvimos una enorme suerte de que llegó pues una serie de actores que se dedican a la parte de tomar decisiones que venían de la academia en Baja California Sur. Entonces, la que es la presidenta municipal, la Comisión Estatal del Agua, la CONAGUA, todos venían de la academia, venían de ser profesores en sus respectivas universidades y en sus áreas, y hicimos unos convenios antes. Ahora parece que trabajamos tan cerca que se firmaron convenios internos para que estemos en sus diálogos, pero eso yo creo que fue un asunto de suerte. No sé qué más decir porque es lo que realmente quisiéramos, ¿no? En este caso, en el nuestro, sí, todo el estado de Baja California Sur está eh, apoyando que sea el CICESE, o más aún, porque ya no somos ya el CICESE, ya trascendió un poco más y ya son la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el TEC de La Paz. Y los tres ya somos parte de un grupo que consultamos cada 15 días en asuntos un poco de política pública. Simplemente gracias, y lo digo un poco de una forma como fortuita, de que los actores que empiezan a tomar estas decisiones venían de la academia y ellos empezaron a hacerse varias preguntas de cómo mejorar el asunto de tener agua que ya de plano se acabó en ciudades como la nuestra.
Ujú. Ahora, eso es muy diferente todavía a ver si le podemos resolver el agua, de darle más agua donde no hay, pero ese es un problema que lo importante es saber qué es lo que tenemos, entenderlo muy bien, y una vez ya con eso tomar otras decisiones, pero estamos avanzando un poco en esa situación, ¿no? Obviamente ellos tienen premura por entregar agua a la gente, mientras nosotros lo que queremos es entender dónde está. Pero bueno, eso creo que va muy bien encaminado. Y repito, creo que fue un asunto de suerte, pero no, de suerte en el sentido de que las autoridades que teníamos aquí fueron gente de academia, ¿no? Ojalá, y esto sí lo digo de forma personal, que, que, que la enorme cantidad de gente que tome decisiones escuche mucho a la academia y venga de la academia, ¿no? Eso es lo mejor, o que sí sepa que somos los que estudiamos nosotros, los que podemos aportar algún tipo de soluciones innovadoras o no innovadoras, pero con un conocimiento técnico. Claro. Y en ese caso, doctor Roberto Ortega, la cuenca hídrica del río Colorado y específicamente el Valle de Mexicali serían candidatos idóneos para que se aplique programas, estudios, investigaciones de este tipo, como los que ustedes están haciendo ya o pretenden hacer en el Valle de Mexicali. Y en ese sentido, había también que ver cuál es la respuesta de sus colegas sismólogos en el mismo CICESE y en el resto del país para primero darle chance, como dice usted, a las instituciones, denos chance de poder sacar adelante más conocimiento de lo que estamos haciendo, estas hipótesis que estamos formulando. Pero Mexicali y su valle sería un caso ejemplar para investigación con estas características, con estas metodologías, con estos equipos. Yo sí quisiera aclarar algo en el estudio del agua. Hemos tenido mucho acercamiento con gente de la Conagua, que, que tiene que ser todas las ciencias y no nada más la sismología, ¿no? Yo soy sismólogo, pero y defenderé la sismología porque es lo que estudié, ¿no? Entonces, aquí hay mucho esa paradoja del clavo que usan mucho los científicos. Cuando uno lo único que tiene en sus manos es un martillo, todo lo ve en forma de clavo. Entonces dices, lo voy a solucionar porque la única herramienta que conozco es la que sé usar. Yo sí quisiera defender a todo tipo de ciencias y no decir, bueno, es que encontramos que la sismología responde al problema del agua. No, no es cierto. La sismología ahora sí que le añadió una gotita más al problema del agua, ¿no? Quiero añadir que también los estudios planetarios, por ejemplo, ayudan un poco a entenderlo. Información satelital, como lo es el proyecto GRACE-4, bueno, mucho más lo apoyan mis colegas que hacen algo que llamamos métodos potenciales. Ellos ven la base de la cuenca y mucho más son nuestros compañeros los geohidrólogos, ¿no? Ellos resuelven la ecuación de balance. Aquí lo importante realmente es que ya no estemos tan divididos y que la sismología no se vaya por su lado y la geohidrología no se vaya por el suyo y la geología esté tan divorciada y la gente que hace gravimetría, magnetometría, transitorios electromagnéticos. Aquí lo importante es que realmente estemos mejor coordinados con problemas sociales. Esa es la parte medular. Y digamos, obviamente defenderé la sismología, pero es porque es lo que sé hacer y no tanto porque lo va a resolver realmente el hecho de que todos trabajemos juntos y lo hagamos realmente bien, y en el sentido de bien de que los números cuadren y que sí nuestros modelos matemáticos teóricos sean realmente los que están ocurriendo y demos unas
respuestas precisas hacia los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, está evitar la intrusión salina en todos estos acuíferos, en todos nuestros acuíferos. Entonces tenemos que resolverlo también. Claro. Sí, incorpora a los mismos productores, a los propietarios de grandes compañías exportadoras de frutas, de legumbres, de hortalizas, a los productores de maíz, a los trigueros de Mexicali. En fin, abarca a todos los sectores, con agua, la academia, evidentemente. En ese sentido, hasta donde nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de la propuesta que están haciendo, la nueva propuesta que se está planteando al CONACYT para entrarle a este nuevo conocimiento, a estas nuevas hipótesis, a desarrollarlas todavía a mucho mayor profundidad. Usted señala que se está invitando a 4 instituciones mexicanas, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al Tecnológico de La Paz y obviamente al CICESE. Concretamente, los 4 se enfocarían específicamente a este conocimiento, al desarrollo de este conocimiento específicamente en el Valle de México, o están pensando ya hacerlo más a nivel regional, posiblemente Baja California Sur, posiblemente Baja California. ¿Qué expectativas? Por favor. Y si ya le respondieron, si ya le dijeron, sí, voy, órale, te acompaño, por favor. No. Además, el asunto también es porque las diferentes instituciones hacen cosas diferentes. Entonces, Sí. Entonces el tecnológico son nuestras manos y nuestros pies que nos dan los aparatos listos para medir. Eso lo podemos hacer en cualquier parte de la República. La UNAM nos provee muchos asuntos que facilita sus propias instalaciones y ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de la UAPS, que puede ser cualquier otro, puede ser, pero ellos generan geólogos. Los geólogos es la gente que va al campo, ¿no? Nosotros hacemos un poco más en la parte como geofísica y sabemos interpretar los métodos. No estamos restringidos en ninguna parte de la República, todo lo contrario, hemos tratado que sea al revés, que una vez que ya ahora sí que ya nos estamos poniendo de acuerdo, porque esto lo que descubriera lo más difícil de todo era hablar el mismo idioma, porque eso era mucho más difícil, era todavía más difícil que platicar a alguien que sabía mucho de conectar aparatos. Tenía que empezar a aprender a escuchar las palabras técnicas de agua, ¿no? Incluso yo era sismólogo o sigo siendo sismólogo, pero ha sido un proceso de aprender nuevas ecuaciones y fórmulas que no me las enseñaron. No, la idea no es, la idea es podernos juntar y estar abierto. Y ahorita en este momento está el tecnológico, pero están centros CONACYT que acaban de ingresar, que están en San Luis Potosí, donde tenemos geohidrólogos y pues estamos abiertos porque estamos tratando de invitar a todos. Y entonces en esa dinámica y con esta respuesta, doctor, la pregunta lógica es, ¿por qué no invitar a alguien que está haciendo también las cosas en la misma línea, en la misma conducción, con las mismas ideas, quizás los mismos planteamientos, que es que son los investigadores de la Universidad de Harvard? ¿Por qué no invitarlos a ellos también? Bueno, no, lo que pasa es que ellos son nuestros asesores principales. Muchas okay. veces lo que pasa es que ellos no pueden recibir directamente los fondos, ¿no? Pero no hay cosa que no hagamos sin enviárselo a ellos, a la doctora Marín Denol, al doctor Tim Clements, a la gente que no hagamos digamos, sin sus comentarios, ¿no? Eso en la ciencia se da con una facilidad tremenda que es simplemente tan natural que a lo mejor no lo ponemos o no le decimos, ¿no?
simplemente siempre estamos apoyados como grupo en la ciencia. Eso sí, a lo mejor debí de haber hecho una aclaración que siempre estamos apoyados con grupos más grandes que además tienen más trayectoria. Sí. Muy bien. Entonces, para contestar la pregunta que yo le formulaba, Mexicali, La Paz, podrían ser áreas susceptibles de llevar a efecto los estudios concretos ahí. No, por supuesto. No, solo un pequeño detalle, por lo menos en mi caso, para todos los demás, no sé, pero en mi caso sería muy, muy interesante. Yo necesito de que esté cerca de una carretera. Entonces, porque necesito ruido, entonces Así es. necesito que vibre, porque si no Ajá. vibra, pero ya por todo el país hay carreteras. Nada más es un detalle ahí tal vez menor, ¿no? Si me ponen un área absolutamente desolada, tendría que pensarlo, cómo hacerlo, ¿no? Siempre me apoyo en que el ruido es el que es mi fuente de vibración para poderlo entender. Pero aún así, como estamos haciendo varias cosas y lo hacemos todo al mismo tiempo, aquí la idea es estudiar los acuíferos como se pueda. Esa es la verdadera idea, ¿no? Estudiar el agua. Ese es el punto. Sí. Muy bien. Le voy a formular una última pregunta, doctor. Quiero agradecerle muchísimo. Nos ha estado dando información excelente, la verdad, de primera mano, cosas que en otros programas no se han mencionado, la verdad. Quiero agradecerle mucho también el que esté contestándote, que esté tan abierto a darnos respuestas, pero, y no crea que es no crea que es una pregunta que me estoy sacando en este momento de la mano, pero porque ya lo había formulado yo con otros investigadores que están tratando el tema del agua acá en Baja California. Hay un gran estrés hídrico en Baja California. Hay una declaratoria de emergencia por sequía de este gobierno en este año para Baja California. Pero a mí lo que me ha llegado a preocupar un poco es el impacto que puede traer la explotación de litio que se ha encontrado en el subsuelo a profundidades de entre 200, 300 metros de profundidad, entre 100 y 300 metros de profundidad, de estos yacimientos que están asociados también con grandes depósitos de agua, le dicen agua antigua, agua que son de excelente calidad, son aguas muy, muy limpias, muy potables, pero que el hecho de que esté Baja California considerado como uno de los 3 o 4 estados en donde hay potencial muy grande para la extracción de litio, ¿sí? Pues me hace pensar, y con todo este conocimiento que gente como usted y otras personas nos han estado dando sobre cómo finalmente hay que tener una evaluación final entre qué va a ser mejor para el país, el litio, o para Baja California tener una fuente importante de reserva de agua potable, para esto que está sucediendo con el río Colorado, que usted sabe que cada año nos están limitando, nos están recortando el suministro de agua del río Colorado a México. Y México pues es Baja California y es Mexicali concretamente. Entonces aquí precisamente la pregunta es, ¿cómo ve usted este tema del litio, de la explotación del litio en lugares tan específicos como el Valle de Mexicali, en donde están estas características específicas de que están asociadas a importantes depósitos de agua que podrían ser aprovechables para la población en momentos en que el recurso comienza a ser cada vez más y más limitado para consumo humano? No, pues yo lo veo preocupante por una razón. Eh, la ley de aguas nacionales eh, tiene más o menos una jerarquía un poco diferente a las leyes mineras. Y eso me preocupa mucho porque tal vez por razones históricas, la minería tiene mayor preferencia que el agua. Y eso está mal. Es momento de cambiar la legislación mexicana. Entonces, ahí es donde veo el problema, porque cuando entra de alguna manera, ahorita el litio pues realmente será nacional, no va a ocurrir tanto, pero de todas formas es una cosa
mucho, digamos, divulgación y sobre todo económicamente es muy favorable para México, pero el problema, como lo veo, es que la ley minera está arriba de la ley de aguas nacionales Así y es. entonces no se conllevan muy bien uno con el otro y dicen, bueno, ahorita el litio nos va a dar mucho dinero, ¿no? Aquí yo creo que es un análisis bien de la legislación para que esto no ocurra. Y digan, bueno, el agua fósil que tiene los yacimientos de litio tienen la misma importancia, aunque no lo quieran ver la gente que le está haciendo el análisis, tiene la misma importancia el agua fósil que el litio. En ese momento, cuando se vea que el agua fósil, el agua que está, vale lo mismo, tiene el mismo costo y beneficio que el litio, entonces se puede ya realmente atacar bien para que se pueda resolver ese problema. Simplemente es una relación de qué es lo mejor para el país. Y lo mejor son las dos cosas de manera organizada. Pues, doctor, híjole, con esto creo que de momento podemos cerrar esta charla que de veras ha sido bien interesante en la adquisición de nuevos conocimientos de cosas que aparentemente y hasta hoy yo no había asociado, salvo también así en grandes planteamientos que me hacía bueno, ¿y por qué no estará asociado a esto? ¿Por qué hay periodos de lluvia y se generan movimientos de tierra? En fin, y este tema del agua que es impresionantemente interesante y de enorme importancia para al menos todos los bajacalifornianos peninsulares. Pero evidentemente en otras ocasiones, doctor, lo vamos a molestar con otra entrevista porque hay varias preguntas más, pero bueno, hemos cumplido con una hora de entrevista y creo que de momento hay que tranquilizarnos y pensar, reflexionar sobre toda esta información que nos está proporcionando, sobre todas sus opiniones, doctor, y agradecerle de nueva cuenta el que haya estado el día de hoy con nosotros. ¿Algún comentario final que quiera hacer, por favor? No, yo creo que se habló básicamente de todo, hasta más de lo que estaríamos puesto, y agradecer también a ustedes porque pues siempre nos gusta platicar nuestros hallazgos y no estar quitando la parte de investigación, sino platicar lo que nos gusta. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy amable, Berenice Adubaili, Ardi Aidenhouse, Guillermo Valderas Vega, Stasia de la Garza, muchísimas gracias por sus comentarios. A Samuel Hazard, muchísimas gracias. Pues es como lo que yo le decía al principio, antes de que arrancáramos el programa. La gente con este tipo de programas, nuestras audiencias, cuando estamos ante este tipo de personajes y de este tipo de temas, mejor se pone a escucharlo. Mejor se pone a escuchar para aprender. Y hemos aprendido todos realmente muchísimo. Agradecidos de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias a la gente de Todos Arriba CICESE, al CICESE, a la institución, este centro de investigación, el más importante de los 27, 28 centros de investigación que tiene el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en todo el país. La verdad, muy agradecidos con todos. Hasta luego, doctor Roberto Ortega, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A las 9:30 tenemos otro programa también relacionado con el agua. Vamos a hablar con gente también muy especializada en los temas del agua, específicamente ya en el caso de México, ya donde usted sabe que hay unas resistencias muy insistentes que están pegándole muy duro al tema. Regresamos entonces a las 9:30. Hasta luego. Gracias.